Bueno, muy bien. En este Ateneo del ciclo de formación del Hospital Pediátrico, vamos a hablar sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, un tema que, como todos sabemos, ha suscitado discusiones, dilemas y otras situaciones a las que deseamos solucionar con las instancias formativas que hemos generado y seguiremos generando desde el Comité Hospitalario de Bioética, avaladas por la firme convicción de que no es sino con información clara y voluntad de capacitación que todas las prácticas en salud se vuelven buenas prácticas. Tenemos el inmenso orgullo de contar con una invitada de lujo, la doctora Daina Magnante, abogada, magíster en ética biomédica por la Pontificia Unidad Católica Argentina, de la Facultad de Ciencias Médicas, Instituto de Bioética, título que obtuvo con la tesis Tratamientos proporcionados y desproporcionados en el estado vegetativo persistente, publicada en el repositorio digital de la Universidad Católica. Es autora de artículos del libro Bioética Clínica, Toma de Decisiones al Final de la Vida, expositora en innumerables cursos, congresos, jornadas, consultada sobre el tema por medios de comunicación, asesora legislativa, miembro de comités y de distintas comisiones, docente de posgrado. Podría estar toda la hora hablando de Daina. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y está todo, perfecto. Bueno, voy a hablar entonces, como dijo Erika, de la adecuación del esfuerzo terapéutico en pediatría, que no es muy diferente a los adultos, pero sí tiene algunas cosas interesantes. Con el tema de la pandemia del COVID se plantearon múltiples cuestiones como la toma de decisiones en relación a la adecuación de los tratamientos y la distribución equitativa de los recursos, también los cuidados integrales para pacientes que no tengan indicación de terapia intensiva, el aislamiento de pacientes con sus seres queridos y la comunicación. Salvo el aislamiento de pacientes, que fue una cosa excepcional, los demás hace muchísimo tiempo y muchísimos años que se vienen discutiendo, pero es como que tomaron muchísima más fuerza y también la pandemia ha hecho que esto se divulgue con más asiduidad y por eso damos muchísimas charlas al respecto. Y que estas cuestiones en realidad se pusieron con más evidencia en la pandemia. Pero la bioética clínica es la que ha tenido y sigue teniendo siempre un papel preponderante, puesto que analiza los valores morales para la toma de decisiones clínicas y lo hace a través de un proceso deliberativo que respete la dignidad y el mejor interés del paciente, garantizando su autonomía y la protección en situaciones de gran fragilidad. ¿Para qué? Para evitar la obstinación terapéutica, que son ciertas intervenciones médicas que ya no son adecuadas a la situación real del enfermo por ser desproporcionados a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosos para él o para su familia. Esta es una definición de la encíclica Evangelium Vitae de 1995 de Juan Pablo II y que ya estaban en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en la declaración que emitió la Declaración de Eutanasia en 1980. Y acá podemos saber dos aspectos. Un objetivo, que es por ser desproporcionados a los resultados, y otro es por ser demasiado gravoso para él o su familia. Cuando hablamos de gravoso, hablamos de muchísimas cuestiones, como por ejemplo un sufrimiento psíquico, moral, físico, y le llamamos obstinación terapéutica porque en realidad la encíclica y antes se llamaba encarnizamiento terapéutico, pero si ese encarnizamiento no es terapéutico, entonces es mejor hablar de obstinación terapéutica. Tengamos en cuenta que las religiones en general monoteístas rechazan la obstinación terapéutica. La Iglesia Católica ha escrito mucho sobre esto y además está estipulada en una encíclica. Y para ello, entonces, tenemos que
tenemos que tomar decisiones que permitan incluir o excluir pacientes a distintos niveles de complejidad, y que esto se debe evaluar acorde a qué, a la proporcionalidad terapéutica. Pero la toma de decisiones correcta en medicina exige método y fundamentos, tanto en la cuestión de tipo biológico como en lo ético. Como dicen los españoles, no podemos usar el intuicionismo, sino que debemos tomar en cuenta varias cuestiones. Así como en lo clínico nosotros utilizamos un proceso para determinar el diagnóstico, el tratamiento, también lo debemos hacer en las cuestiones éticas, porque así como no basta el ojo clínico, tampoco el olfato moral. Y entonces, de lo que se trata es de determinar cuándo se debe abstener o retirar tratamientos que ya no se adecúan a la situación de un paciente en particular. Y esto que puede incluir algunos o todos los tratamientos, entre ellos los medios de diagnóstico, la ventilación mecánica, la nutrición e hidratación por vías artificiales. Y esta toma de decisiones sobre la abstención o retiro, que es lo que implica la adecuación del esfuerzo terapéutico, que también se llamaba hasta hace poco, que también se sigue llamando limitación del esfuerzo terapéutico, de los métodos de soporte vital en un medio asistencial como terapia intensiva, son en general dependientes de la iniciativa médica, salvo en los casos en que existe una directiva anticipada. Y esto ya lo había dicho el Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el año 1999, que son las pautas y recomendaciones para la abstención y retiros de métodos de soporte vital, cuando no existía ninguna ley específica al respecto, sí algunos avances, como en la Ley de Ejercicio de la Medicina del año 1968, y por supuesto nuestra Constitución Nacional, ¿no? Justamente la adecuación del esfuerzo terapéutico se implementa a aquellos pacientes que, a juicio del equipo de profesionales tratantes, ha llegado a la conclusión, en forma consensuada, de la irreversibilidad de la patología, ya sea porque se trata de una enfermedad terminal o por la gravedad de la enfermedad de base, que inexorablemente conduce a la muerte del paciente a corto o largo plazo, o bien conducen a la precarización de la calidad en la calidad de vida. Y justamente surgen los principios, la metodología de los principios, el respeto por la autonomía, el principio de beneficencia, el hacer el bien, el principio de no maleficencia, no dañar, el principio de verdad, justicia, que se refiere a los criterios éticos de asignación y de distribución de los recursos. Recordemos que estos principios surgen para las cuestiones que tienen que ver con la investigación en sujetos humanos. Pero después Bichan y Children lo sistematizan en un libro y agregan el principio de no maleficencia, puesto que en lo anterior se utilizaban 3. Y para justamente la toma de decisiones en la práctica clínica. Fueron siempre muy criticados, pero la verdad que los seguimos utilizando. Después estos modelos de este modelo fueron surgiendo otros. ¿Y en qué se basa? Tenemos que pensarlo que esto debemos tener en el vértice de estos principios o de lo que utilicemos la dignidad humana, que es la base y fundamento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y de todos los tratados de derechos humanos de lo que nuestra nación es parte. Y uno de los documentos y declaraciones más importantes de la UNESCO en bioética ha sido la de Bioética y Derechos Humanos de 2005, que es la que nos atañe a nosotros. ¿Cuáles son los derechos fundamentales constitucionales respecto a la dignidad humana? Bueno, a la vida digna, a la muerte digna, al libre desarrollo de la personalidad. Y este es muy importante, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas. Este concepto de dignidad humana también ha sido incorporado en el Código Civil y Comercial, en el artículo 51, y también en el artículo 52, que establece que cuando la dignidad humana resulte menoscabada,
se puede reclamar la prevención y la reparación de los daños sufridos. Y quiero decir, como decimos a la mayoría de los que hacemos bioética, el encarnizamiento terapéutico o la obstinación terapéutica implica un daño y un menoscabo a la dignidad humana. Pero yo voy a utilizar también otra metodología que proviene de la Iglesia Católica, que es el principio de lo éticamente adecuado en el uso de los medios de conservación de la vida, de Mauricio Calipari, a quien tuve la oportunidad de conocer y que escribió un libro en 2004 sobre el tema de los tratamientos ordinarios y extraordinarios. Recordamos que esto tenía un desarrollo por más de 500 años en la Iglesia Católica y que estos conceptos fueron evolucionando, porque lo que antes resultaba extraordinario ahora es ordinario. Entonces, este autor ha tenido la capacidad y la inteligencia como para hacer una metodología muy interesante y que la primera fase se reserva los efectos de realizar una evaluación objetiva, o sea, la evaluación de la proporcionalidad del uso del medio terapéutico a implementar o retirar desde un punto de vista técnico-médico. Esta evaluación, es decir, la hacen los médicos, el equipo de salud. Cuando hablo del equipo de salud, es importante destacar que se trata de todos los quienes componen ese equipo de salud, el sector de enfermería, fisioterapia, psicólogos, o bueno, quienes integren ese equipo. Y este autor toma varias cuestiones, factores, como la disponibilidad concreta de hallar el medio. Recordemos que con la pandemia no conseguíamos ni siquiera barbijos. La posibilidad técnica de usarlo adecuadamente, cuando teníamos a lo mejor un montón de respiradores, también teníamos el tema de que si no eran bien utilizados, la gente que lo utilizaba no estaba sumamente capacitada, la verdad que era mejor que no someter a alguien a un respirador artificial. Los efectos colaterales, los previsibles riesgos para la salud y la vida del paciente, la posibilidad de recurrir a alternativas terapéuticas de igual o mayor eficacia, y esto también es importante, la cuantificación de los recursos sanitarios necesarios para el empleo del medio. Luego hay una segunda fase, que es la evaluación de la ordinariedad, y que es una ponderación de naturaleza subjetiva, y en tanto la realiza el propio paciente o su entorno afectivo familiar. Y debe ser consistente con los deseos, preferencias y creencias de cada paciente. Y esto se vincula más bien con los efectos saludables esperables para la vida del paciente. A veces para los médicos un resultado puede ser positivo, pero para el paciente es de tan baja entidad que esto equivale a casi nadie, con lo cual tiene derecho a rechazarlos. Entonces acá hay un cuadro interesante que ustedes no lo van a ver, pero cuando un medio se considera proporcionado desde el punto de vista técnico-médico y ordinario por parte del paciente, es decir, se lo quiere realizar, le corresponde, cree que eso va a ser beneficioso para él, ese modo de obrar va a ser obligatorio para el equipo médico. Pero cuando un medio se considera proporcionado desde el punto de vista médico y extraordinario para el paciente, es decir, no quiere realizárselo por tal o cual motivo, ese modo de obrar deja de ser de obligatorio para el equipo médico y pasa a ser facultativo para este autor. Y Villan y Children decían optativo. Y ahora en la pandemia, bueno, ha servido de ejemplo para todos. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, una persona que tenía COVID y se quería ir del hospital, bien, podía irse, ¿no? Pero en realidad eso estaba en un sistema y había que denunciar que el paciente había rechazado la internación o los tratamientos. Está mal dicho alta voluntaria, porque si es voluntaria por parte del paciente, no es alta médica. Entonces, pero sí tenía la obligación de aislarse y era vigilado en ese sentido. ¿Por qué? Para no dañar a terceros. Y esa es una indicación terapéutica. Cuando un medio se considera desproporcionado desde el punto de vista médico y ordinario para el médico, y suele pasar principalmente con los familiares que quieren hacérselo a costa de lo que sea, este autor
dice que el modo de hablar es ilícito, porque acá es donde se produciría el propio encarnizamiento u obstinación terapéutica. Y cuando un medio se considera desproporcionado y extraordinario, también ese modo de obrar es ilícito, o sea, es ilícito desde el punto de vista ético. Ahora bien, siempre se generó muchísimas cuestiones el tema de la nutrición e hidratación por vías artificiales, pero antes voy a detallar algunas cuestiones. Cuestiones que cuando ustedes consideran como equipo médico y han evaluado que un tratamiento ya es desproporcionado para la situación de un paciente, lo que se debe hacer es saber comunicar estas noticias. Por eso es importante saber dar malas noticias y esto equivale a tener un entrenamiento. También hay protocolos, pero también es importante el entrenamiento. Además de saber estas cuestiones bioéticas básicas de que lo que estoy haciendo se condice con la ética y va y en favor de la dignidad del paciente, de los pacientes, de la dignidad humana. Entonces, suele ser muy complejo cuando los familiares se niegan a aceptar una realidad. Por lo tanto, acá hay que enfatizar en la comunicación, ¿verdad? Y lo importante es que todo el equipo esté de acuerdo, porque de lo contrario, si hay opiniones divergentes y a los familiares o al paciente le dicen cosas diferentes, ese familiar o esos papás se van a sentir totalmente confundidos. Por eso también es muy importante el tema de recurrir al Comité de Bioética, que siempre ayuda con sus dictámenes, pero también no solamente con un dictamen que no va a ser vinculante, sino con el tema de hablar con esos pacientes, con esos familiares, sin interferir, por supuesto, en la relación médico-paciente, hablar con las partes, eso es sumamente importante. Yo creo que también eso les da mucha tranquilidad a los familiares, saber que lo que le están diciendo los médicos es absolutamente correcto. Yo creo que hay muchas cuestiones, o sea, tenemos que dejar bien en claro, y desde la Iglesia misma católica, donde yo he cursado y me he recibido, como bien dijo Erika, que tanto el abstenerse como el retirar tratamientos desde el punto de vista ético tienen la misma entidad, pero para los profesionales a veces es más difícil el retiro de un tratamiento que la abstención. Pero muchas veces, pero en general lo que primero hacemos es proporcionar todos los tratamientos y después ver si no dan resultados, lo debemos retirar. Pero desde el punto de vista médico es igual. Pero yo quiero dejar bien en claro algo que lo digo en todas mis charlas, porque el retiro del soporte vital, ahora soporte vital se le llama a todo. Antes se trataba solamente de aquella aparatología que reemplazaba un órgano, como el respirador, como un botón gástrico, como la diálisis. Ahora se trata de cualquier tratamiento, pero sí lo quiero decir en términos claros y muy llanos. Cuando un paciente está en una situación ya de irreversibilidad o que su vida va a ser muy precaria, como un estado vegetativo, como un estado de mínima conciencia, como bueno, cualquier otra situación, o cuando es un estado terminal, retirar el respirador, por ejemplo, cuando retiro el respirador, la persona no se muere porque le estamos retirando un respirador. La persona se muere por la patología que tiene. Lo que estaba haciendo el respirador era sostener una situación de agonía o de precariedad. La persona no se muere porque se le retira, simplemente que eso estaba no permitiéndole morir.
Y como yo digo, a ustedes los médicos que hacen todo para que una persona, para que un niño, niña, adolescente, en el caso de ustedes, viva y recupere su salud, en realidad, cuando no hay chances de eso, luego de todo lo que han hecho, la verdad es que los pacientes no se les mueren a ustedes, los pacientes se mueren. Esa es lo que tienen que tener en cuenta. Podría dar muchos ejemplos respecto a estas cuestiones de cuando el equipo médico determina que un tratamiento es desproporcionado. Y quiero decir que la última instancia es la justicia. Por supuesto que esto se hace en un marco de comunicación junto con los familiares y que se debe firmar un acta en lo cual los familiares cercanos, padre o madre, están absolutamente de acuerdo con el retiro del soporte vital y acompañar a esos familiares a hacer el duelo y que sientan el alivio de que fue lo mejor para su ser querido. Y que también va a ayudar a hacer mejor su duelo, porque de lo contrario las situaciones que quedan en un limbo son tremendas de soportar y destruyen familias, y se los puedo asegurar. Tener una persona durante años en un estado vegetativo, sea cualquier familiar, destruye psicológica, económica y familiarmente a todo un entorno. Respecto a la nutrición y hidratación, esto ha generado miles de disputas a nivel mundial, pero Juan Pablo II sacó un documento en el 2004, que no es obligatorio tampoco. Quiero decir que en la Iglesia Católica también sigue habiendo algunas divergencias, pero en realidad esto ya fue disminuyendo, este rechazo a aceptar que el retiro de la hidratación y nutrición es lícito cuando ya no tiene ninguna finalidad, ninguna finalidad para que esa que es la que una persona se recupere. Entonces Juan Pablo II dijo que su uso en principio debe considerarse ordinario y proporcionado, en la medida y hasta que demuestre alcanzar su finalidad. Yo cuando vi este documento estaba cursando la maestría, y cuando vi la palabra en principio me dio mucha alegría, porque significaba que no era siempre. Y justamente hubo gente más brillante que yo, por supuesto, y que fueron el episcopado australiano, que en un documento hicieron un análisis de ese documento del Papa, valga la redundancia, y dijeron que el Papa sugiere más bien la presunción a favor del suministro de alimento e hidratación, aún con los medios artificiales, pero reconoce también que en casos especiales dicha presunción deba ceder el paso al reconocimiento que el suministro de nutrición e hidratación sería inútil y excesivamente gravoso. Lo que quiero decir que en realidad esto fue parte de mi tesis y la pueden encontrar en la web porque está publicada por la UCA. Y la verdad que, bueno, defendí mi postura en que es lícito el retiro de la nutrición e hidratación por vías artificiales en las situaciones que los pacientes ya tienen irreversibilidad. Además, porque los pacientes que están inconscientes, agónicos o con falta de conciencia no pueden tener ni hambre ni sed, porque para eso hay que pensar. Entonces se transforma en un tratamiento fútil. También lo ha dicho esto el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia en el fallo MAD, del cual yo fui parte, y que dijo que el soporte vital en todas sus variantes excluye la prolongación de sobrevida meramente biológica. Por lo tanto, se puede dar en una fase temprana del diagnóstico y en casos de duda diagnóstica, porque la finalidad no es mantener un estado de irreversibilidad. Y yo agrego que la alimentación e hidratación
se le suministra a un paciente para recuperar su salud, pero cuando esto no se logra, es legítimo y hasta obligatorio su retiro. Puedo decir que los tratamientos desproporcionados al estado vegetativo, o sea, la obstinación terapéutica, se produce, esto está en mi tesis también, cuando se realiza una reanimación de un paro cardiorrespiratorio, cuando se curan infecciones intrahospitalarias, cuando se ofrecen cirugías, amputaciones, desarticulaciones en escaras. Yo les aviso que esto se ofrece a los familiares sin comunicarles que hay que ética y legalmente es posible, no se le informa a los familiares y al contrario, se sigue insistiendo en realizar más prácticas invasivas. La sustitución de la función renal, la sustitución de la función respiratoria. También existe la presión asistencial, como les dije, ya sea familiar o institucional. A veces los profesionales de la salud, por propia experiencia, tienen una presión por parte de la jerarquía institucional para seguir aplicando terapias y no se les dan las herramientas suficientes desde los sectores legales, por ejemplo, para poder ayudar a los médicos a poder tomar decisiones éticas. A veces a los médicos que quieren hacer de la medicina algo ético, así como salvar vidas, también ayudar a morir, a veces se les complica y se los digo por propia experiencia cuando a mí me llaman muchos familiares que tienen personas en situación irreversibles y debo ir a clínicas importantísimas o a cualquier hospital a pedir el retiro del soporte vital, que lo hago a través de un escrito y después tengo que empezar a explicar y hacer docencia y a veces se torna en una discusión que a mí no me gusta, pero bueno, la verdad que siempre he logrado que se proteja la dignidad de esos pacientes, pero es una situación muy violenta para los familiares, porque parecieran que fueran personas que quieren que su ser querido muera, y no es así. Lo que quieren es que mueran con dignidad. Bueno, ya decía Gherardi, nos vamos a llenar de enfermos en estado vegetativo. Gherardi fue jurado de mi tesis, pero fue el jefe, tuve el honor de que lo fuera, porque fue jefe de terapia intensiva durante 30 años y hizo mucho durante su vida activa para poder tener un límite dentro de las terapias intensivas. Ha escrito libros y bueno, todos lo hemos en realidad citado. Hay diferencias entre la adecuación del esfuerzo terapéutico con el rechazo de tratamientos. Cualquier persona mayor de edad puede rechazar tratamientos, mayor de 16 años de acuerdo al Código Civil y Comercial vigente. ¿Y esto qué se trata? Se trata de una negativa informada de una persona, una práctica médica aconsejada que podría preservar su vida, mientras que su rechazo no afecte derechos de terceros. O sea que esto es el típico ejemplo de las personas testigos de Jehová. O sea, una práctica que puede ser beneficiosa y que la rechazan. Y que justamente esto ha sido expresado en la Ley de Derechos de los Pacientes de 2009, que dice que cualquier paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos biológicos con o sin expresión de causas, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Esto ha sido volcado también en el artículo 59 del Código Civil y Comercial en otros términos. Y esto tiene que apoyatura en que en el artículo 19 de la Constitución Nacional y que también
que protege la esfera de la privacidad de la persona y que también ha sido ratificado por la jurisprudencia, especialmente por la Corte Suprema, en la causa Bahamondes, por ejemplo, es una de las más importantes porque es del año 93, y que justamente se trataba de un paciente que no quería recibir una transfusión de sangre porque era testigo de Jehová. La institución recurrió a la justicia, mientras tanto Bahamondes recuperó su salud, pero esto quedó dando vueltas y la Corte tomó esta causa para sentar su criterio, donde dijo que había que respetar la voluntad de las personas y que todos tenemos derechos, las personas tienen derechos sobre su vida, sus creencias trascendentales, derecho señorío sobre su cuerpo y demás. Después de un caso Parodi en Mar del Plata, que era un señor mayor de edad, diabético, que querían amputarle una pierna, el señor se negó y el juez determinó que debía respetarse su voluntad. Después hay un caso también Albarracini, de la Corte Suprema de Justicia, también el mismo día que se sancionó la ley de muerte digna. Era un paciente testigo de Jehová que había escrito una directiva anticipada y que se negaba a rechazar también la transfusión. Y la Corte también apoyó su decisión. El consentimiento informado fue expresado incorporado recién en la Ley de Derechos de los Pacientes del 2009, aunque ya existía en la Ley de Trasplantes de Órganos, donación y trasplantes de órganos. Y fue complementado también por su decreto reglamentario del 1089 del 2012, porque cuando hablamos de consentimiento informado, se trata de un proceso por el cual el paciente, su representante o allegado o a quien haya designado, manifiesta su voluntad luego de ser informado de manera clara, precisa y adecuada. Ahora bien, ¿por qué digo fue complementado por el reglamento? Porque en realidad la ley dice que es una declaración de voluntad. Y la declaración de voluntad es la materialización de todo ese proceso, porque el consentimiento informado es un proceso que se materializa a través de esa firma del consentimiento informado. ¿Y qué es lo que deben informar? Bueno, el estado de salud, el procedimiento propuesto, los objetivos, los beneficios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos, la especificación de los tratamientos alternativos y sus riesgos, las consecuencias previsibles de la no realización de esos procedimientos, y también desde el 2012, que es cuando se hace una reforma de la ley de derechos de los pacientes a pedido por un reclamo social, principalmente de una chiquita que estaba en estado vegetativo desde que nació, a quien conocí, a sus padres, a ella, fui a verla varias veces porque los médicos se negaban al retiro de el respirador artificial, cuando la verdad que había suficientes leyes y un montón de dictámenes que así lo disponían, pero creo que fue necesaria esta modificación y entonces se estableció un inciso que también los médicos deben informar del derecho que les asiste de rechazar procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrán rechazar procedimientos de hidratación y de alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estado. Podemos decir que esta ley no es tan perfecta como las españolas, que de todas las que conozco creo que es la mejor, y creo que la segunda es esta, la nuestra, la argentina. Pero de acá es que surge ese sustento legal de la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque
Los médicos deben informar que pueden rechazar cuando sean extraordinarios o desproporcionados esos tratamientos. ¿Y quiénes están en mejores condiciones de hacerlos? El equipo médico tratante. Cuando hay disyuntivas o discrepancias, se debe tener en cuenta la situación más favorable del paciente y así lo dice el decreto reglamentario en el artículo 5º, que es nada más que nada menos que discernir cuál es el mejor interés del paciente. Y en caso de que se verificase que el mejor interés del paciente es la abstención o retiro de tratamientos, se estaría garantizando la dignidad de la persona en el proceso final de la vida. Hay un fallo, MAD, del cual fui parte, como les dije, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que era una persona que estaba en estado vegetativo, lo estuvo por 20 años, que con las pericias realizadas y pedidas por la Corte Suprema de Justicia se determinó que estaba en estado de mínima conciencia. A mí me tocó acompañar muchos años a esta familia, que eran las dos curadoras de MAD, y que a su vez tuve a cargo el traslado de las pericias. Y la verdad que esto no fue fácil porque la Corte tardó 2 años en fallar el mismo día que al final Marcelo moría. Y dejó sentado 2 cosas interesantes. Por empezar, que estaba en mínima conciencia y no en estado vegetativo, que son 2 situaciones muy similares y que se definieron allá por el año 97, se diferenció de mínima de estado vegetativo porque había más posibilidades de recuperación y porque en el estado vegetativo nunca se responden a ninguna orden y todos los movimientos que se realizan o gestos son absolutamente reflejos. En cambio, en el de mínima conciencia quizás responden algunas órdenes, pero estas órdenes no son constantes en el tiempo, o sea, las diferencias son mínimas. Y bueno, esto fue un problema, pero afortunadamente la Corte dejó sentada varias cosas. Por empezar, que no se trataba de eutanasia. En segundo lugar, ratificó la ley de derechos de los pacientes, modificada por la ley de llamada muerte digna, y también la normativa que iba a empezar a regir en unos días del Código Civil y Comercial. Y que esta ley y este código tienen como premisa que evitar la judicialización de los casos. Esto comenzó en Neuquén, no voy a explicar cómo siguió el tema, después si queda tiempo lo explico, porque también el Tribunal Superior de Neuquén falló a favor de la dignidad de MAD y fue mejor fallo el Tribunal Superior de Neuquén que el después emitido por la Corte Suprema de Justicia. Y dijo también que el retiro de alimentación e hidratación no se trataba de eutanasia para nada. Las excepciones al consentimiento tenemos que tenerlo claro, es cuando mediare grave peligro para la salud pública y cuando mediare situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida del paciente. Lógicamente que esto se debe dejar constancia en la historia clínica porque a veces leemos algunos consentimientos que las personas que entran con emergencia y lo firma el médico como testigo. No, en la historia clínica se debe especificar que el paciente ingresó en situación de emergencia, que se le iniciaron todos los tratamientos y que a la brevedad se comunicarán con los familiares, ¿verdad? En caso que se deben realizar tratamientos más invasivos y que se consideren proporcionados, bueno, y que no haya aparecido ningún familiar, entonces se deberá denunciar o llamar al defensor oficial para que lo represente. El Código Civil ha reformado un poco respecto a qué pasa cuando los pacientes no pueden expresar su voluntad. La Ley de los Derechos de los Pacientes había dicho que, dado un orden de prelación, de acuerdo a la Ley de Trasplantes de Órganos, esa ley también fue derogada, modificada, y ese artículo desapareció porque ahora somos todos donantes presuntos. Pero el Código Civil en 2015
creo que fue bueno en el sentido que flexibilizó eso, pero en ese momento era lo único que teníamos, y yo fui parte de eso porque la verdad faltaba que a los médicos se les dijera qué orden de prelación tenían que respetar, porque había 50 parientes y bueno, también corría riesgo su seguridad jurídica, ¿no? Entonces, el consentimiento puede ser otorgado ¿por quién? Por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o allegado que acompaña al paciente. Entonces, se incorporó la figura del apoyo, que esto es lo que las sentencias de determinación de la capacidad establecen, les asignan un apoyo para que acompañen al paciente en la toma de decisiones y en qué situaciones. El pariente allegado creo que es una figura importante porque a veces los pacientes solamente tienen un amigo, una amiga, un vecino, y es interesante porque hizo hincapié en aquellos que acompañen al paciente, porque si ven que siempre es una sola persona la que va, o dos personas que son las que más conocen los deseos de ese paciente, a veces los familiares viven afuera, bueno, el consentimiento de quien acompañe al paciente es válido y es importante. Respecto a la competencia, tenemos que hablar que hay una diferencia entre lo que es capacidad jurídica y competencia bioética, como le decía. La capacidad jurídica es aquella que se utiliza para todos los actos jurídicos. En cambio, la competencia es un concepto que pertenece al área de los ejercicios de los derechos personalísimos, como dice Kamelmacher de Carlucci. No se alcanza en un momento preciso, sino que se va formando y requiere de una evolución. Y bajo esta denominación se analiza si el sujeto puede o no entender acabadamente aquello que se le dice, cuáles son los alcances de la comprensión, si puede comunicarse, si puede razonar sobre las alternativas y si tiene valores para poder juzgar. O sea, que todo lo que tiene que ver con la salud, lo que tenemos que tener en cuenta es la competencia, no la capacidad jurídica. Por eso es tan importante el tema de los menores de edad. Ya la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 3, establece que se atenderá al interés superior del niño. Y justamente frente a las características del sistema patriarcal adoptado originariamente por nuestro derecho, la referencia a un superior interés del niño tuvo un efecto disruptivo porque introdujo un profundo cambio en el paradigma de abordaje histórico de la condición jurídica de la niñez argentina. Es decir, que pasó a ser un sujeto de derecho el niño, niña y adolescente. Y justamente se deben tener en cuenta algunos otros principios. Además del superior o mejor interés del niño, la autonomía progresiva y el principio pro homine. Y estos criterios, estos principios deben ser aplicados con criterio racional y fundamentación adecuada para evitar que se transformen en axiomas vacíos y que terminen sirviendo para imponer decisiones de matriz paternalistas en los casos en que el niño goza de autonomía y criterio como para intervenir en la formulación de criterios vinculados con la atención de la salud. Entonces ya la ley del 2009 de derechos de los pacientes dice que los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061. O sea, deben ser escuchados respecto a la toma de decisiones sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. Y luego surge el artículo 26 del Código Civil y Comercial que instauró todos los principios que estableció la Convención de los Derechos del Niño. Y se estableció un sistema mixto para determinar la capacidad de ejercicio del menor, garantizado por una variable rígida, que es la edad, y otra flexible, la madurez para el acto. Es decir, que la autonomía
progresiva que implica partir de la incapacidad de ejercicio para ir arribando a la plena capacidad, reconociendo, respetando y potenciando las aptitudes y libertad del menor y acompañándolo en su desarrollo sin abandonarlo a su suerte. Por eso que dice que el artículo 26 dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, pero no obstante deben tenerse en cuenta la edad y el grado de madurez suficiente. En las situaciones de conflictos de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Y el menor de edad siempre tiene derecho a ser oído. Esto también fue interpretado y se emitió una resolución, la resolución 65 del año 2015, y dijo que toda interpretación relacionada con el alcance de la autonomía progresiva de un niño debe realizarse en consonancia con el principio pro homine, es decir, que se deberá dar preeminencia a aquella interpretación que más derechos reconozca al niño. Por lo tanto, nos tiene que quedar claro que en nuestra legislación se adquiere la mayoría de edad a los 18 años, pero para todas las prácticas relacionadas con el cuidado de la salud se requiere a los 16 años. Y entre los 16, 13 y 16 años se requiere acompañamiento para la decisión. Es decir, que los menores entre 13 y 16 firman el consentimiento informado y lo asisten sus progenitores, su o sus progenitores, que también este artículo establece que no solamente progenitores es mucho más amplio, sino quien lo acompañe al menor, a la menor, al niño, niña o adolescente. Y bueno, y tengo aquí una medida autosatisfactiva que es de una jueza de familia, un fallo de la jueza de familia de Orán, que es para el acceso a la información y el consentimiento informado, que ordenó respetar la voluntad del niño y sus progenitores de no someterse a una operación riesgosa. Este fallo es del año de abril del 2021, que después se lo puedo pasar a Erika para que se los pase. Este niño presentaba un cuadro de hemorragia intracerebral y el equipo médico sugirió la realización de intervención quirúrgica. A través de una angiografía cerebral se detectó el origen de la patología y se propuso como tratamiento la embolización de la malformación, posteriormente su cirugía. Se trataba de un niño de 8 años de la comunidad Wichí. Ellos se negaron a esto y se retiraron del hospital y se fueron a su comunidad. Fueron contactados y entonces allí actuó el Ministerio Público Tutelar representando al niño y a sus familiares, y entonces así se inicia una medida autosatisfactiva ante el juzgado, y justamente entonces se hizo una reunión que fue por Zoom, donde los papás y el niño fueron al hospital y junto con el equipo, un traductor, también un intérprete de la lengua wichí, aunque entendían perfectamente el castellano, un profesional de la psicología también, y la jueza y auxiliares del juzgado hicieron la entrevista, y entonces la jueza dictó el fallo y dijo que es necesario ponderar el interés superior del niño en la decisión tomada por el niño y los progenitores frente al deber estatal de proteger su salud y velar por su integralidad. La solución debe ser superadora. Por un lado, respetar la decisión del niño y por el otro, fortalecer a la familia, brindándole la contención y el apoyo necesario para poder transitar ese momento. Y se trata nada menos que el respeto a la dignidad humana, a las distintas formas de vivir, lo que debe prevalecer, y en este caso se debe ponderar su identidad cultural
en los términos interamericanos y forma de vida, junto al diagnóstico probable que no ofrece ninguna seguridad, más bien muchas posibles secuelas invalidantes. El niño hasta ese momento tenía una vida normal, jugaba con sus amigos, iba a la escuela, y esta cirugía no le iba a producir la muerte, pero sí, como dice acá la jueza, algunas posibles secuelas invalidantes. Por lo tanto, respetó la autonomía de la voluntad del niño, que vio que no estaba tan bien, no era tampoco condicionado por sus progenitores. También dijo que distinto sería su criterio en caso de necesitar una práctica que realmente sí fuera beneficiosa. Y en esto me quiero referir exactamente a una transfusión de sangre y que siempre los jueces han obligado a los médicos a transfusión de sangre a los menores de edad que son testigos de Jehová. Pero este fallo es muy importante, además la jueza le escribió una cartita explicándole el fallo y también exigió a la municipalidad que cada un mes fuera a la comunidad a buscar al niño y a sus progenitores para recibir atención médica y que podía cambiar de idea cuando así lo decidiese. Bueno, cuando se rechazan tratamientos, ya sean beneficiosos o cuando haya una adecuación del esfuerzo terapéutico, se tienen derecho a los cuidados paliativos y entre ellos está la sedación paliativa. Esto debe ser administrada en las situaciones que la ameriten porque su intención es evitar el sufrimiento. Esto consiste en la práctica de sedantes y analgésicos cuya dosis debe ser ajustada al efecto que se intenta conseguir escalando los fármacos de menor a mayor riesgo, aunque esto implique la inconsciencia del paciente y que lleve indefectiblemente a la muerte. Yo quiero decir que ya Pío XII, en el año 1957, en un discurso a los profesionales de la salud, dijo que nadie necesitaba ser un mártir para llegar al cielo y que era lícita la administración de la narcotización, como se le llamaba, y que aunque de ello proviniera un estado de inconsciencia y luego la muerte. Y quiero destacar la labor del padre Cristian Ramírez, que era un sacerdote que desarrollaba su actividad en el Hospital Pedro de Elizalde, que justamente era el capellán, y que justo habíamos coincidido en un libro que se llama Permiso para Morir, que son todos cuentos, a ver si lo pueden ver, que hizo Intramed a través de autores muy conocidos de distintas historias reales, y que también colaboré con ello, y que justamente el padre también lo hice, pero me parecía bueno recordarlo hoy porque el otro día estuve en un simposio en la Facultad de Medicina de la UBA, justamente con decisiones al final de la vida, y expuso la doctora Patricia Cudeiro del Elizalde. También había del Hospital de Niños del Garrahan representantes que hablaban justamente sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, y la doctora Patricia Cudeiro se refirió al padre, y ahí me enteré que el año pasado falleció de una manera repentina a los 61 años, pero quiero decirle que él hizo mucho por los niños y niñas y adolescentes, ayudándolos a transitar ese último momento y a morir, y a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y el título de esta entrevista que se hizo en Intramed, que se la he pasado también a Erika, dice, el título dice: es difícil que un niño se autoengañe, un adulto sí. Y eso es lo que piensan la mayoría de los médicos pediatras. Los niños y las niñas y los adolescentes tienen mayor aceptación sobre su situación y que el final de la vida se aproximan. Y es importante que escuchen esta entrevista. Él también siempre tuvo ningún inconveniente con el retiro, ya sea del respirador y de la alimentación e hidratación. Era teólogo, daba clases en la UCA, o sea, un tipo
que además de su humanidad y de su trabajo, era un hombre sumamente preparado y una gran pérdida. Bueno, de las directivas anticipadas no voy a hablar demasiado porque creo que lo que más importa es, en el caso de ustedes, son las decisiones anticipadas o presentes. Esto surgió mucho también con el tema de la pandemia. Dice, es apropiado alentar a todos los pacientes, especialmente a aquellos que enfrentan las perspectivas de cuidados intensivos, a que documenten en una directiva anticipada qué calidad de vida futura considerarían aceptable y cuándo rechazarían ventiladores u otras intervenciones de soporte vital. Quiero decirles que cometí un error el Código Civil, porque cuando yo hablaba de que en todo el código, en estas cuestiones de salud, tuvo en cuenta la competencia de las personas. Cuando escriben el artículo 60 de las directivas anticipadas, dice que solamente lo puede hacer la persona plenamente capaz. Y cuando hablamos de plenamente capaz, hablamos de personas que sean mayores de 18 años y que no presenten ningún tipo de afectación, un principio de Alzheimer o lo que fuera. Entonces ha dejado de lado eso lamentablemente. Pero lo que sí se puede hacer siempre es dejar impreso en la historia clínica, principalmente con los niños, niñas y adolescentes, qué es lo que ellos quisieran, ir hablando con los padres, principalmente con las pacientes que tienen una enfermedad crónica y que saben cómo va a ir evolucionando esto y qué consecuencias pueden tener y por lo tanto qué tratamientos rechazar. Yo recuerdo que alguien contaba, pediatra, que los chicos hacen dibujitos muy esclarecedores y bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo. Entonces, cuando también el chiquito está inconsciente, es importante ir planificando estos tratamientos cuando están en la terapia intensiva con los papás e ir viendo, a ver, si probar algún tratamiento y ya con el compromiso de que si no surte efecto, de retirarlo. Y eso es importante. Esto lo ha escrito Ezequiel Emanuel, en unos documentos que fue para la pandemia. Los médicos no quieren recibir cuidados intensivos antes de morir, dice. Este es un artículo que salió en Intramed y que fue una encuesta que dijeron 9 de cada 10 optarían por no recibir tratamientos de cuidados intensivos. No siempre lo que los médicos quieren para sí coincide con lo que quieren para sus pacientes. Es una encuesta que se realizaron a 1.300 estudiantes de la Universidad de Stanford y que estaban haciendo su especialidad. Y dijeron que en ese hospital en realidad no se respetaba la autonomía de los pacientes y que se realizaba mucha obstinación terapéutica. Por lo tanto, decían los que hicieron este artículo que se necesitaba muchísima más capacitación, y creo que si en Estados Unidos o en Europa se necesita capacitación, yo les digo que en Argentina muchísimo también, porque hay muchos preconceptos. Y yo, con todo lo que he dicho hasta ahora, lo que quería sobre todo es dejar sentado que hay muchos prejuicios respecto a lo que opinan las religiones. Repito, la Iglesia Católica se opone al encarnizamiento terapéutico. Entonces quiero desmitificar esos dichos: mientras hay vida y hay esperanza. No es así. Hay que permitir morir, porque el desarrollo de los tratamientos ha tenido una evolución tal que podemos sostener la vida de alguien de manera indefinida y de manera absolutamente precaria. Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamientos no puede considerarse eutanasia, y tampoco la limitación del esfuerzo terapéutico, y son éticamente exigibles y concurren criterios de futilidad. También quería mostrarles, bueno, que nosotros hicimos para la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, desde el Comité de Trasplante y Procuración, que lo pueden encontrar, que lo tiene también la doctora Erika, y que justamente fue publicado en la página de SATI y también en Intramed, y que es una guía. Digo que no es una panacea,
un protocolo, pero que sí ayudan a los médicos a tomar decisiones. Y por supuesto, están las cuestiones éticas, la terminología, hay un pequeño glosario, cuestiones legales y también todas las cuestiones médicas. Y por supuesto que las patologías son iguales en todo el mundo, donde se han realizado guías de actuación. Y que, bueno, esto debemos aplicarlo al paciente en particular. Lo que quiero decirles es que quiero decirles solamente que había otros protocolos, que también la Pontificia Academia para la Vida, en una nota sobre emergencias COVID, dijo que todos tenemos la misma dignidad, pero la decisión a recibir o no tratamientos complejos se refiere más bien a la utilización, o sea, se refiere más bien a la utilización de los tratamientos de la mejor manera posible en función de las necesidades. Y quiero dejar claro que eutanasia es una sola, que es la administración de una droga en dosis mortal a requerimiento del paciente, efectuada por un médico y con intención de provocar la muerte. No existe ni la eutanasia pasiva, activa, por omisión. Hay solamente una. Y se diferencia del suicidio médicamente asistido porque justamente el médico lo prescribe y el paciente se lo autoadministra. Bueno, fin a todo esto. Sigo con ustedes. No te preocupes, no te preocupes. Ha sido excelente y has respondido muchísimas ya de las preguntas que seguramente tenían los compañeros y compañeras y las personas, muchísimas que se han sumado para escuchar tu charla. Y bueno, le vamos a dar la oportunidad a las personas que están presentes para que nos pregunten, para que te pregunten lo que consideren que necesitan saber. Sí, a disposición. No sé si quieren levantar la mano, quieren escribir alguna pregunta en el chat. Me parece sumamente importante porque después, cuando estamos en las situaciones de realizar alguna adecuación o todo lo demás... María Fernanda Marchetti. Vamos, Fer. Bueno, la Fer... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. No, simplemente agradecer la posibilidad de escucharla y de poder compartir una instancia más, ¿no? de capacitación y de seguir hablando sobre estos temas que tal cual como usted decía y como muchos de los que están aquí que forman parte de nuestra red, sabemos que los marcos legales existen, por suerte, y están claros, pero que la dificultad sigue siendo, como usted decía, ¿no? La falta de educación y la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí, estas instancias nos ayudan a seguir hablando de estas cosas para que realmente se puedan llevar a la práctica, y lo más valioso es que los equipos se sientan tranquilos y respaldados haciendo esto, ¿no? Que nadie está haciendo nada raro, nada oscuro, que nadie está dañando a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Que es una buena práctica hacer esto y poder escucharlo y poder tener todos los respaldos y todas las referencias ayuda a dar esta tranquilidad que como equipo de salud necesitamos, ¿no? Saber que estamos haciendo bien. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Y como dije, a veces se les complica a muchos profesionales que quieren actuar de esta manera. Las leyes, lo que vinieron a hacer estas leyes fueron a reconocer los derechos de los pacientes y por el otro lado a darles seguridad jurídica a ustedes. Y eso es importante porque el retiro o la abstención era algo que ya, que en realidad es algo ético, ya estaba en la ética, es lo debido, pero las leyes debieron ratificar esto. Acá tenemos una compañera que está presente y que quiere hacer una consulta. Y que quiero aclarar que la adecuación del esfuerzo terapéutico es algo que se hace y se debe hacer en la práctica diaria, en todos los hospitales y clínicas que haya, y que los menores también tienen derecho a morir dignamente. Sí, la compañera
Hola Dina, Analia es mi nombre. ¿Qué tal, Analia? Bien, en realidad no es una duda mía, pero sí escucho todo el tiempo cuando estamos trabajando en estas situaciones de compañeros que plantean ser objetores de conciencia y que por tal ellos deciden no participar de este tipo de práctica. Entonces me gustaría si podés hablar un poquito al respecto, si esto, bueno, sucede no solamente en médicos, por ahí sucede en otros ámbitos del equipo de salud de otros profesionales. Entonces, bueno, como no se nombra en un momento, pero bueno. Si es excelente la pregunta, y más que pregunta, la duda que los demás tienen y que seguramente vos lo tenés claro. Cuando hablamos de objeción de conciencia, no podemos hablar de objeción de conciencia en cuanto a la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque en realidad hacer más de lo que un paciente necesita es una mala praxis médica, como dije, es dañar al paciente física y moralmente y a sus familiares. La ley, ninguna ley de derechos de los pacientes en ningún país que haya escrito sobre la adecuación establece la objeción de conciencia, porque en realidad es algo debido, es algo que se debe hacer, la adecuación del esfuerzo terapéutico, es parte de la práctica médica, a diferencia de lo que sería el aborto o cuando hablamos de eutanasia, que ahí sí es provocar la muerte. Entonces sí, en todas las leyes se establece que debe haber un registro de objetores de conciencia, pero no está establecido en la ley de muerte digna objeción de conciencia. Por lo tanto, es ridículo hacer un registro de objeción de conciencia. Es lo que el médico o la médica deben hacer. Desde la Iglesia Católica, como les dije, es ilícito desde el punto de vista ético seguir realizando tratamientos cuando estos son desproporcionados. Nos pregunta Carolina, pregunta por el chat, dice, si en un servicio de un hospital se decide en conjunto con médicos y familia del paciente la adecuación y la orden de no reanimar, ¿es necesario informar y obtener la aprobación de los directivos del hospital? No, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Esto es una relación médico-paciente y no tiene por qué trascender a ningún nivel jerárquico. Es algo de la práctica diaria. En ningún hospital que yo he estado en el Hospital Lanari, reconocido, Hospital Fernández, yo he estado en comités de bioéticas, en muchos, los he organizado, y en ningún momento, imagínense que llegue a cada director a ver cada informe de una adecuación del esfuerzo terapéutico. No necesitan ni la autorización ni tampoco informar. Es algo que queda en la historia clínica y que además no debe pasar de la intimidad, de la esfera íntima del paciente y sus familiares. Eso ya lo dijo el Tribunal Superior de Neuquén. Justamente las leyes están para eso, además, para que no pasen desde el ámbito él, salvo el Comité de Bioética, que por supuesto puede tomar intervención si se le pide. Bueno, acá me dice Marlene, muchas gracias, muy clara la información, coincido con seguir las capacitaciones. Bueno, yo les agradezco por la cantidad de gente que se sumó y que yo les pueda ser útil en todo lo que estuve diciendo y lo que estamos ahora charlando con ustedes, y que yo también aprendo de ustedes, porque yo también aprendo de distintas situaciones que a ustedes les suceden. Sí, tenemos, Pablo puso, no sé, Cecilia, te escuchamos, sí, Cecilia es la directora del Hospital Daina. ¿Qué tal? Encantada. Hola, ¿cómo le va? Encantada, saludos a todos. Bueno, primero quería agradecer esta posibilidad de este espacio abierto y esta capacitación. Le agradecemos mucho, ha estado muy clara su exposición. Bueno, y quería remarcar algunas cosas, por ejemplo, cómo usted ha profundizado en el trabajo que tiene que ser interdisciplinario,
que es lo que nosotros estábamos haciendo a través de un flujograma, es decir, que puedan participar varios equipos y el médico tratante, y que, bueno, que no sea una cosa que se realice unipersonalmente. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado la importancia de la contención a la familia y el trabajo que hay que hacer con los padres. Bueno, todo eso es en lo que nosotros hemos estado insistiendo mucho. Bajo ningún punto de vista hemos dicho en algún momento que nosotros tenemos que autorizar alguna de esas prácticas, ni que se realizara esto, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos pidiendo desde institución es que esto esté bien con un protocolo, que esté bien armado, saber quiénes tienen que participar y quiénes no, bueno, por la seguridad jurídica de todos además. Sí, doctora. Yo, bueno, me alegro que esté y la verdad que es un gusto que haya participado y también tener su opinión. En realidad, este protocolo de SATI lo hicimos a conciencia, y es más, hemos utilizado modelos pediátricos, así que mire la seguridad que tiene ese protocolo. Cuando hablo de equipo médico, estoy hablando de las personas que están dentro de ese equipo y de ese equipo de terapia o de ese equipo de atención, ¿verdad? Pero también tienen que estar capacitados, porque si hay personas que están en contra de la adecuación del esfuerzo terapéutico, bueno, entonces no puede haber personas que van en contra de la ética, de lo legal y de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. O sea, no puede haber un objetor de conciencia. Bueno, se abstendrá, pero de toda opinión, pero ya de entrada, si no quiere, no está de acuerdo con esto, que debería estarlo, porque si no es hacer una mala praxis. Y yo lo que quiero también decir que en realidad a mí me gusta hacer hincapié, como muchos colegas míos, en no hacer una práctica defensiva de la medicina, porque esto ha producido y produce mucho daño. Yo no he visto a nadie que haya firmado un acta de adecuación del esfuerzo terapéutico que haya ido a la justicia o haya tenido algún problema judicial. Imposible, nunca, de los años en los que estoy. Al contrario, todos los reclamos fueron al revés, para el retiro del soporte vital. Así que, bueno, le agradezco un montón, doctora, y me alegro que estén trabajando en esto. Yo sé que el equipo que siempre me saben consultar es maravilloso y que tienen una excelente relación siempre con los padres de los menores. Y no sabe el alivio que sienten los padres, porque a mí me ha tocado ir con padres a los que se le negaban el retiro del soporte vital, y es un dolor enorme para esos padres tener que ir a pedirlo porque no lo ofrecieron como correspondía, porque no se lo dijeron los médicos y han tenido que ir. Y a veces no fueron apoyados por la institución, en el caso que yo cuento, porque la médica tenía muy claro esto y me agradeció a mí puntualmente por haberle llevado por escrito esto. Y fue tan bueno porque la bebé tenía 45 días, ya había nacido con una hipoxia, y entonces la médica le dijo a los papás, nunca olvido ese momento, si cómo querían recibir, cómo querían que terminara la vida de esa bebé, si en brazos de ellos, si querían estar, si no querían estar, que para ella iba a ser exactamente igual y que no estaban obligados a presenciarlo. Ellos dijeron, no, nosotros queremos estar, pero si no hubiesen querido, también era absolutamente, y eso es acompañar a los padres, porque son situaciones muy difíciles para ellos, y si no hay un acompañamiento médico, el alivio que esos padres sienten de saber que no eran asesinos es enorme. No, seguro, seguro. Acá no estamos discutiendo eso, ¿no es cierto? Nosotros lo que queríamos hacer era como institución poder tener la seguridad jurídica para todos, porque había grupos que querían, otros grupos que no querían. Entonces, poderlo armar bien, poder hacer un flujograma de trabajo, así tanto desde la última enfermera que tiene que participar, hasta los jefes, hasta los padres, saber que ha habido una contención. Y bueno, para poder tener seguridad jurídica, que es lo que se nos pide a nosotros como institución, y no tener problemas respecto de esto.
pero totalmente de acuerdo con lo que ha planteado. Le agradecemos este espacio y por eso estamos haciendo estas capacitaciones también. Me alegra ver que hay más de 32 personas unidas, así después no tenemos estos contradichos. Acá dice, si los padres rechazan, ¿cómo se abordaría? Sí. Antes que respondas ese, como para ya responder las dos cosas juntas, yo te pregunté lo de la objeción de conciencia. No sé si me escuchás. Sí, te escucho perfecto. Te había planteado esto porque en algún momento surgió, trabajando dentro del equipo, que decían, bueno, quien no quiera participar, que dé un paso al costado, que no ponga palos en la rueda, pero resultaba que ese era el 70% de la institución en un momento. Hoy habría que sondear qué pasa. Entonces, cuando nos encontramos en esa situación, donde, te doy un ejemplo, en una última reunión hubo discrepancias, no en el diagnóstico, pero sí en la cantidad de gente a participar, entonces se garantizaban ciertas horas nada más de equipo de un servicio, que generó mucho malestar. Entonces, cada vez que hay una adecuación, surge este tema de somos objetores de conciencia, no queremos participar, pero no hay otros para reemplazar. Entonces, ahí es donde, bueno, surge de poder pensar cómo abordar esto. Yo lo único, espero que hayan estado en la reunión porque la verdad yo no vengo de una línea de pensamiento totalmente, vengo de la Universidad Católica, les puedo decir más. El padre Revelo ahora es el director del Instituto de Bioética, fue jurado de mi tesis y además acompañó a Selva Herbón para el retiro de soporte vital que se negaba el médico a hacerlo. Y la acompañó constantemente. O sea, yo creo que hay un mal entendimiento, hay sectores muy fundamentalistas, como lo hay en todos lados, que sí se siguen oponiendo a algunos retiros, pero esa no es la bioética, no es la bioética personalista tampoco, sino es porque se me ocurre sin fundamento. Y lo que tenemos que tener cuando somos profesionales, enfermería, médicos, médicas, lo que fuera, son fundamentos científicos, no cosas que imagino o prejuicios. Eso es lo importante. Y la verdad, no se puede hacer un registro de objetores de conciencia porque ninguna ley establece un registro. Cuando la ley no exige un registro, no tenemos por qué hacerlo. Acá Marlene pregunta, si los padres rechazan, ¿cómo se abordaría? Bueno, pero a ver, ¿qué rechazan? Si rechazan como estábamos diciendo, rechazan una transfusión de sangre por ser testigo de Jehová, indudablemente que no podemos aceptar eso, porque la verdad, todos los juzgados han dicho, eso es un tratamiento beneficioso, el chico no tiene todavía una identidad religiosa como para decidir y además tiene derecho a tener un proyecto de vida y decidir cuando sí sea más grande, porque eso sería el dañar a terceros. Ahora, en lugar de ser adecuación del esfuerzo terapéutico, a veces se transforma en un rechazo porque justamente hay negativa, como a mí me ha pasado, de que en lugar de ser adecuación del esfuerzo terapéutico, que sea el equipo médico que lo ofrece, es en realidad el paciente o el papá o los papás de un menor que van a pedir, por favor, el retiro de soporte vital. Y muchas veces ya les digo, salvo que esto sea una transfusión de sangre. Se refiere a la adecuación, la pregunta de Marlene, supongo, no a una transfusión. Bueno, si los padres rechazan, ¿cómo se aborda? Bueno, estoy explicando que si es una adecuación del esfuerzo terapéutico, si es algo desproporcionado, y tienen toda la razón, pero eso en general debería... Si rechazan la adecuación del esfuerzo. Claro, esa es la pregunta. Eso es lo que yo explicaba. Bueno, ahí lo dije, cuando los médicos consideran que esto es desproporcionado para la situación del paciente, porque no olvidemos que además de dañar la dignidad, le estamos quitando el derecho a otros pacientes que tienen posibilidades de recuperación.
porque si gasto todos los recursos en alguien que no lo necesita, bueno, se los estoy quitando a otro. Estoy ocupando una cama, un respirador, y en ningún sistema de salud esto es ilimitado. Como bien lo había dicho, bueno, tenemos que tener bien claros estas cuestiones que estamos explicando bioéticas para tener más seguridad en la comunicación. Debemos entrenarnos en comunicación, deben entrenarse en comunicación para no fallar e intensificar esa comunicación con los padres, llamar al equipo de salud, que intervenga el comité de bioética para ayudar, y la última instancia siempre es la justicia. O sea, a través de un dictamen de bioética, los médicos lo pueden llevar a la dirección para que vaya. Me ha pasado en el Hospital Fernández, y la verdad que el paciente no se le hizo más nada, no sé lo que pasó en la justicia, pero por lo menos los médicos dijeron, nosotros no nos vamos a, para resguardar su responsabilidad, entonces dijeron, bueno, tenían los dictámenes del comité, se llevó a la justicia. Esa es la forma de actuar. Pero creo que cuando hay una buena explicación, cuando hay una buena contención, los padres terminan aceptando. Y más cuando los niños, niñas, adolescentes están conscientes, como dije y lo decía el padre Ramírez, ellos son más conscientes de la finitud de la vida y a veces ayudan a sus papás a esa aceptación. María Fernanda. Sí, Fernanda. Sí, solamente sumar a esto que dice Dina, que por ahí vos mencionaste que desde hace mucho tiempo esto se lleva adelante como una buena práctica. Yo hago cuidados paliativos en pediatría y es así, ¿no? Uno trabaja con niñas, adolescentes en el final de la vida, y cuando uno logra esto que vos planteabas, entrenarse en comunicación y lograr un buen acompañamiento de la familia, porque cuando hay estas dificultades o estas negativas, muchas veces pueden responder a los propios tiempos de los procesos, ¿no? El proceso de aceptación de lo que indudablemente es duro y es difícil, tanto para la familia como para el equipo, ¿no? Yo creo que a ninguno le resulta para el equipo también liviano. Entonces, por eso también rescatando lo que planteaba Cecilia, ¿no? Lo valioso de trabajar en equipo estas cuestiones, ¿no? Para no cargar uno solo con una responsabilidad tan fuerte, aunque sea una indicación médica, pero poder apoyarse. Por lo menos apoyarlo, ¿no? Como una forma de compartir la responsabilidad y a su vez acompañar procesos. Para nosotros es fundamental esto de entender que son procesos y que hay tiempos. A veces el tiempo es acotado y hay que tomar las decisiones y demás para disminuir sufrimiento, pero hay que permitirse ese proceso que cada persona a veces requiere, por supuesto sin olvidar que el protagonista es ese paciente al que tenemos que acompañar y darle una respuesta, ¿no? Pero era eso, sumar que en esto suele ayudar bastante la experiencia, el recorrido de la filosofía paliativa que venimos ofreciendo esto hace tiempo ya. Sí, es una labor enorme y yo la verdad que tengo mucha admiración para quienes son pediatras y para todos los equipos de salud que atienden a niños, niñas y adolescentes, porque el final de la vida es más triste, es así, pero les tenemos que permitir también. Y yo les quiero decir también que bueno, que si bien hace muchos años que vivo en Buenos Aires y me desarrollo en Buenos Aires, en realidad mi origen es cordobés, así que yo soy de La Bulaye. Y toda mi familia vive ahí y siempre voy, pero yo les quiero mostrar, este es mi libro que escribí, Bioética Clínica, el que mencionó, pero lo quiero mencionar además por algo muy especial, porque en el 2019, además, el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba me dio una distinción por este libro y también por haber participado en la Ley de Muerte Digna y haber acompañado a todos esos familiares, como Acel Berbón y demás. Y para mí ha sido un honor esas caricias al alma que uno tiene de que tu propia provincia
bueno, te dé esa mención tan importante. Así que estoy muy conectada con Córdoba. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna consulta? Daina, no nos queda más que agradecerte infinitamente esta participación que tanto ha sumado a este proceso que venimos realizando como institución para poder garantizar la dignidad de niños, niñas y adolescentes que atraviesan por las situaciones de los finales de la vida. No tengo más que palabras de agradecimiento y bueno, y muy felices porque hemos tenido en un momento 52 participantes y eso está muy bueno porque quiere decir que por lo menos se van interesando y van teniendo la voluntad de capacitarse para que estas situaciones se conviertan, como vos dijiste, cada día más en una práctica médica a la una cual práctica diaria y podamos realizarla con toda la tranquilidad que se merecen los miembros del equipo de salud, pero sobre todo los niños y niñas y familiares que las atraviesan. Yo les quiero agradecer enormemente. La verdad que es un gusto estar con ustedes y estoy a disposición. Le voy a mandar a Erika la presentación. Le voy a mandar otra vez ese protocolo que es muy interesante. Lo estamos trabajando. Perfecto. Pero la sentencia de la jueza de Orán es muy importante. Ah, lo tenés, también te lo mandé. Sí. Ah, bueno. Les voy a mandar la presentación entonces. Dale, que sí. ¿Alguien más quería preguntar algo? Gracias. No, si por ahí también hay alguna duda o pregunta del hospital, de gente de acá del hospital, después vamos a tener otra charla también por nuestro. Sí. Un poquito más adelante, así que bueno, gracias Dina por... No hay ningún problema. Aprovechamos para pasar el chivo, que la próxima charla del comité va a estar a cargo de Hernán, que es nuestro compañero del comité. Hernán es influencer, pero además es sacerdote. ¿Es sacerdote, Hernán? ¡Qué bien! Sí, es el capellán acá en nuestro hospital. ¡Ah, qué bueno! Le hemos pedido y él se incluyó en el comité de bioética, así que le queremos agradecer a Hernán esta ayuda, porque sabemos que le demanda mucho tiempo que él no tiene. Que no me sobra. Pero bueno, por ahí si surgen algunas inquietudes, pues seguimos charlando. Yo estoy a disposición, quiero decirles, y que para mí es un gusto y bueno, es algo que hago con pasión. Así lo sabemos. Como se habrán dado cuenta. Bueno, a la directora, la doctora, muchísimas gracias por su amabilidad y por haber estado presente y también estoy a disposición cuando sí lo requieran. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos los participantes. A todos los participantes. Dina, muchas gracias y esperemos que sea hasta muy prontito. Un beso enorme. Cuando quieran. Y gracias a Adelaida que nos prestó para grabar la conversación, que es una genia. Chao. Muchas gracias.